Hola, buenas noches. Esta vez vamos a intentar explicar el procedimiento para maquinar o para fresar una semiesfera en un centro de maquinado de tres ejes, ¿sí? Utilizando programación macros con bucles anidados. Por ahí en un grupo de colegas vi que este tipo de programas tiene o causa cierto interés, sobre todo aprender cómo se hace, y entonces fue que decidí hacer este video. Espero que lo pueda yo explicar de forma adecuada y que se pueda entender el procedimiento. Muy bien, vamos para allá. Ok, vamos a ver ahora lo que es el fresado de una semiesfera en centro de maquinado vertical, tres ejes, con macroprogramación. ¿Sí? Por ahí vimos en un grupo que este tipo de programas causaba cierto interés, entonces vamos a hacer un video para mostrar cómo se hace con los macros. Macroprogramación para fresado de semiesfera. Una de las bondades de la macroprogramación es que podemos realizar operaciones de maquinado complicadas que normalmente requerirían gran cantidad de código para programarlas. Ustedes saben que los macros lo que hacen es que nos ahorran la cantidad de códigos que tenemos que escribir a la hora de elaborar un programa. ¿Sí? Entonces, esa es una de las bondades. El empleo de los bucles en la programación simplifica de gran manera la codificación, tanto en extensión, en cálculo y en simplicidad. O sea, vamos a utilizar los macros, las variables y también los bucles. Utilizar esta función disponible en los controles con funciones macro es una enorme ventaja, como lo veremos en este ejemplo de utilización de bucles anidados. Este va a ser un buen ejemplo de cómo se deben utilizar los bucles anidados. En esta oportunidad realizaremos la codificación de un fresado de una semiesfera utilizando variables y un bucle anidado para simplificar el trabajo. La utilización de las variables hace que este mismo programa pueda utilizarse para diferentes tamaños de semiesferas, diferentes profundidades de corte e incluso longitudes de material base diferentes, ¿sí? Va a ser un programa con variables y por tanto lo podemos utilizar para cualquier tamaño en cuanto al trabajo que vamos a realizar. ¿Cuál es el dibujo y la estrategia que vamos a utilizar? Bueno, estos son los datos. Va a ser una semiesfera. ¿Por qué una semiesfera? Porque no es una esfera completa, sino que nada más vamos a fresar la parte superior de la esfera, de la mitad de la esfera hacia arriba, ¿sí? A partir de un material que va a ser un bloque cuadrado de material, ¿sí? El radio del cortador que vamos a utilizar es de 236. ¿Sí? Está pensado este programa para un cortador de 12 milímetros de diámetro. ¿Sí? Entonces es 6 milímetros de radio y por tanto, como vamos a utilizar el sistema inglés, convertimos esos 6 milímetros de radio que tiene el cortador a milésimas de pulgada y nos da 236. ¿De acuerdo? El radio esférico, o sea, el radio de la esfera, en este caso va a ser de 2,5. ¿Sí? La longitud por lado del material que vamos a utilizar como base, tiene 5,2 pulgadas por lado, es un material cuadrado, ¿de acuerdo? Se utilizará un cortador vertical de fondo plano. El diámetro podrá ser variable, o sea, generalmente se pueden utilizar para fresar este tipo de esferas, cortadores que tienen la punta esférica. En este caso, este programa va a considerar utilizar un cortador de los normales de fondo plano, un en-mil, ¿sí? La forma de corte o estrategia será programar trayectorias circulares para ir dando forma a la esfera y por cada profundidad las trayectorias circulares necesarias para fresar la parte plana del resto del bloque del material.
Es decir, yo voy a ir aumentando la profundidad de cada pasada con mi cortador, ¿sí? Y voy a programar una pasada de tal manera que me vaya formando la esfera. ¿Cómo? Por medio de una interpolación circular en los planos X y Y. Entonces, el cortador va a entrar aquí, va a avanzar hasta aquí, luego va a hacer la interpolación para dar la forma a la esfera y posteriormente va a desbastar todo el sobrante de material que quede debido al material que tenemos en el bloque, todo este material, ¿sí? Entonces, en cada profundidad vamos a hacer ese trabajo y vamos a utilizar dos bucles. El bucle principal, que es el que va a encargarse de ir moviendo la profundidad y dando forma a la esfera, ¿sí? Y el bucle anidado, que está dentro del principal, que es el que se va a encargar de desbastar todo el sobrante de material en cada pasada. Esa va a ser la estrategia. Codificación. ¿Cómo vamos a codificar nuestro programa utilizando macros, variables y bucles anidados? El procedimiento, ¿cuál va a ser? Número 1. Vamos a establecer las variables que definen el proceso. ¿Por qué son las que definen el proceso? Estas variables son las que el usuario va a poder cambiar en caso de que alguna de las variables o alguna de las magnitudes cambie. O sea, que vayan a ser una esfera más grande, una más chica, que el material sea más grande, que el cortador sea diferente, etc. Estas son las tres variables que el usuario va a poder modificar para cambiar la forma en que va a trabajar el programa, ¿sí? Para esto vamos a ocupar variables comunes. ¿Por qué las variables comunes? Porque recordemos que las variables comunes quedan residentes en la memoria de la máquina a menos que tú específicamente les cambies su valor o a menos que tú las reinicialices, ¿sí? Entonces, por eso vamos a utilizar variables comunes. Entonces, aquí utilizaremos la número 100 para el radio de la semiesfera. El radio, me refiero al radio de la semiesfera. 2.5 habíamos quedado. La número 101 va a ser el radio del cortador que vamos a utilizar. En este caso dijimos que tiene 236.5. Y la número 103 va a ser la longitud por lado del bloque que vamos a utilizar como base. O sea, esta longitud va a tener 5.2. Los tres valores son variables, o sea que pueden cambiar su valor a necesidad del usuario. Número 2, vamos a establecer las macros para determinar la profundidad de corte y la coordenada en Z de la primera pasada. Aquí vamos a utilizar bucles, ¿sí? Entonces ustedes saben que los bucles lo que hacen es que van cambiando el valor de alguna variable local. En este caso será la variable número 2 y va a ser el valor de la profundidad, ¿sí? Entonces, para poder establecer esa variable que es la que va a gobernar nuestro bucle, tenemos que establecer primero cuánto le vamos a dar de profundidad a cada pasada. Y eso lo vamos a hacer con la variable número 1. Son variables locales. Recordemos que las variables locales solamente se pueden utilizar en el programa donde fueron generadas, ¿sí? Entonces, esta variable local, la número 1, va a ser la profundidad de pasada que yo le voy a poner a mi programa. En este caso le estoy poniendo 50 milésimas. Y la variable número 2, que va a ser la variable que va a ir cambiando su valor dependiendo de qué tan profundo quiera yo que trabaje, ¿sí? La variable número 2, vamos a tomar el valor que tenga la variable número 1. Es decir, que si yo le cambio aquí el valor a la número 1, automáticamente la número 2 de inicio va a cambiar el valor a agarrar el mismo de la número 1, ¿sí? Entonces, este va a ser la coordenada inicial de corte en el eje Z. Número 3, vamos a establecer el bucle principal con la coordenada en Z. Ya sabemos que es la número 2 de la pasada como variable gobernante. Entonces, la coordenada en Z es la número 2, es la que va a gobernar el bucle principal. ¿Cómo ponemos el bucle? Pues decimos que mientras la número 2, que es la variable que vamos a tomar en cuenta, sea menor o igual a la número 100. ¿Por qué la número 100?
porque recordemos que la número 100 es el radio de la semiesfera. Quiere decir que yo tengo una distancia de aquí al centro del radio de 2.5. Por tanto, mi cortador va a cortar desde la superficie hasta el centro del radio para poder fresar esta semiesfera. Entonces, el bucle va a decirle que la número 2, mientras la número 2 sea menor o igual a la número 100, que ya sabemos que es el radio, vamos a hacer el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que mientras la número 2 tenga una z que sea menor al radio de la semiesfera, este bucle va a trabajar. En cuanto este argumento, esta condición ya no se cumpla, el bucle va a dejar de trabajar y se va a salir. ¿De acuerdo? Entonces establecemos nuestro bucle principal. Número 4, vamos a establecer las macros para determinar a partir de la profundidad en Z el radio de interpolación XY para ir dando forma a la semiesfera, así como el radio de la interpolación circunscrita al material para ir desbastando. Me refiero al desbastado del sobrante. ¿Sí? Por cada vez que mi eje Z avance, yo tengo que decirle de qué tamaño va a ser el radio de la interpolación que va a necesitar hacer para dar forma a la semiesfera, para ir dando forma a la semiesfera, ¿sí? Entonces, ese radio yo lo voy a establecer aquí con una variable local, en este caso es el número 4, ¿sí? Para poder obtener el número 4, yo voy a tener que obtener la número 3. Me voy a basar en un triángulo rectángulo, ¿sí? Que está formado por dos catetos, el número 3 y el número 4, y por el radio de la semiesfera, de la cual conocemos su valor, que es 2.5, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Para poder aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo y obtener la número 4, que es la que nos interesa, ¿sí? Primero tenemos que obtener la número 3. ¿Y esa cómo la obtenemos? Bueno, pues sabemos que la número 2 es la que va a ir dando la profundidad, ¿sí? Y sabemos que desde el inicio, que es Z0, hasta el centro de la semiesfera tenemos 2.5. Entonces, si a 2.5, que es el radio completo, le restamos lo que lleve de profundidad, nos va a dar por resultado la número 3. Y eso es lo que ponemos en la primera macro, el cateto en el eje Z. Entonces la número 3 va a ser la número 100, el radio, menos lo que lleve de profundidad a la número 2, ¿sí? Y nos va a dar el valor que va a tomar la número 3. Y yo ya tengo el cateto número 3. Una vez teniendo el cateto número 3, bueno, ahora lo que yo necesito es obtener el cateto que tengo como número 4, ¿sí? Y para eso aplico el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Si yo despejo el teorema de Pitágoras para obtener uno de los catetos, me queda que el cateto que yo quiera obtener va a ser igual, el cuadrado de ese cateto va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Entonces, así es como aplico yo mi fórmula. Entonces, aquí le pongo la macro para obtener la número 4 y va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es el radio, o sea, 100 por 100 es el cuadrado, menos el cuadrado del cateto, el cateto en Z, que es la número 3, o sea, 3 por 3. Y a todo ese resultado le voy a sacar raíz, ¿sí? Y ese va a ser el valor del cateto en X, o el radio real de mi semiesfera, ¿sí? El radio real, ¿de acuerdo? Luego en la número 5 voy a tener que hacer otro radio que va a ser el radio que yo necesito programar. ¿Por qué es diferente al real? Porque el radio que yo necesito programar necesito compensar el radio de mi herramienta. Lo voy a hacer con una herramienta, con un cortador vertical que tiene un radio, ¿no? Entonces yo necesito compensar el radio de mi herramienta para hacer la interpolación. Como es una interpolación, en este caso por fuera o cóncava, ¿sí? La teoría dice que a una interpolación por fuera, al radio real, le tengo que sumar el radio de la herramienta para poder compensar y que la pieza me quede en la medida que yo requiero, ¿de acuerdo? Entonces ahí pongo la macro para compensar el radio de
la herramienta en la interpolación. Y va a ser la número 5. Y no es otra cosa más que la número 4, que es el radio real que ya obtuvimos acá, más la número 101, que es el radio de nuestro cortador. Y entonces yo ya pongo ahí la macro para el radio programado de la interpolación, ¿sí? Y por último, voy a obtener el radio circunscrito del material. ¿Cuál es ese? Bueno, yo tengo aquí el radio de mi hemisfera, ¿sí? Que es 2.5, pero el material llega hasta aquí, ¿sí? Si yo trazo un radio del centro de la hemisfera hasta la esquina, este radio resulta más grande que 2.5. Como yo voy a retirar los sobrantes por medio de interpolaciones sucesivas, necesito saber cuánto es el radio hasta la esquina. Entonces, calculo el radio circunscrito igual con un teorema de Pitágoras, utilizando el mismo principio. En este caso, los catetos es 103 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque 103 es desde aquí hasta acá. Pero si yo lo divido a la mitad, entonces ya me da esta distancia, que sería el cateto que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces 103 entre 2 por 103 entre 2, ¿sí? Más 103 entre 2 por 103 entre 2 es la suma de los dos catetos. Entonces, si a eso yo le saco raíz, yo tengo ya el radio circunscrito del material, pero el radio real. Y a todo eso le sumo también el radio de mi cortador para compensar. Y entonces ya obtengo un radio con el cual yo me aseguro que a la hora de hacer una interpolación me voy a llevar todo el material que tengo alrededor, ¿sí? Ese va a ser el radio máximo, ¿sí? Radio máximo. O sea, por ejemplo, si yo aquí en la 2 hago la interpolación para dar forma a la esfera en este punto, ¿sí? Fíjense que todo lo de atrás va a faltar devastarlo. Entonces, ¿cuál es la idea? Ir dando radios sucesivos hasta que yo llegue al radio máximo, y con eso me aseguro que quede limpio todo el material sobrante, ¿sí? Entonces, esta número 6 es el radio máximo o radio circunscrito, ¿de acuerdo? Número 5, vamos a establecer los movimientos que se harán dentro del bucle principal para hacer la interpolación que dará forma a la semiesfera. Recordemos que aquí en este programa vamos a utilizar un bucle principal y un bucle anidado. Entonces, el bucle principal va a ser el encargado de darle la forma a la semiesfera, y el bucle anidado va a ser el encargado de hacer el desbaste del material sobrante en cada pasada, ¿sí? Por tanto, el bucle anidado tiene que ir dentro del bucle principal. Entonces, establecemos primero las primeras acciones que vamos a hacer dentro del bucle principal, y la primera va a ser un G0 para posicionarnos donde vamos a empezar a cortar. Entonces, si tenemos este material, deberemos posicionarnos más o menos por aquí, ¿sí? X 103 entre 2, que es la longitud del lado, ¿sí? Pero del centro acá tiene la mitad de 103, entonces 103 entre 2, y positivo, entonces es para este lado, aquí, y luego le voy a agregar 100 milésimas, más o menos aquí, y en Y, el eje Y es este de acá, es en 0. ¿Por qué? Porque estoy al centro. Recordemos que el centro de mi operación en el plano XY es el centro de la semiesfera, ¿de acuerdo? Entonces con este G0 nos posicionamos aquí, ¿sí? Y luego Z menos variable número 2, recordemos que la variable número 2 va a ser la que va a llevar la profundidad en Z. Entonces, dentro del bucle va a agarrar la coordenada en Z que le indique la variable número 2, ¿sí? Supongamos que es esta, se va a poner aquí, ¿sí? Luego un G1 a una X que va a ser igual a la variable número 5. La variable número 5 es el radio de la interpolación XY, pero ya con la herramienta compensada. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy acá, cuando agarre ese G1 va a agarrar y va a ponerse acá, ¿de acuerdo? Y luego tenemos un G2, otro G2, ambos, ¿sí? Para hacer la interpolación que dará forma a la esfera. Entonces, si lo vemos acá de frente, va a ser esto primero, y luego va a ser esto en un G2 y el otro G2 de regreso. Y ya les dio la vuelta a la esfera, y por tanto ya trazó la forma cilíndrica que necesita para ir trazando la esfera. ¿De acuerdo? Número 6.
como una acción dentro del bucle principal, establecer la macro para calcular el radio de interpolación mínimo para desbaste de sobrante como variable gobernante del bucle anidado. Recordemos que vamos a hacer otro bucle, ¿sí? Y entonces ese otro bucle tiene que llevar una variable que lo va a gobernar y ese va a ser el radio mínimo que yo necesito para desbastar el sobrante que me queda después de haber hecho la interpolación que va a dar forma a la esfera, ¿sí? Entonces yo ya hice la interpolación que va a dar forma a la esfera, pero tengo todo este material para desbastar. Entonces, ¿cuál va a ser el radio mínimo para que yo empiece a desbastar? Un poco más afuera y voy a empezar a desbastar. ¿Qué tanto más afuera? Pues tengo que moverme por lo menos la mitad del diámetro de mi cortador, es decir, el radio, más un poco más, para que pueda yo ir desbastando. Entonces esa macro es la que yo voy a establecer aquí, ¿sí? Me voy a basar en el radio que ya trae de la esfera, que es la número 5, y le voy a sumar el radio del cortador una vez y media, ¿sí? Una vez y media, ¿para qué? Para que sea 3/4 el diámetro, ¿sí? Eso es lo que dice la macro que va a establecer la número 7 y que va a gobernar mi bucle anidado. Establecemos el bucle anidado que devastará el sobrante del material en cada pasada en Z con interpolaciones crecientes en radio. O sea, la número 7 es un radio, ¿sí? Entonces el bucle anidado lo que va a hacer es que va a ir haciendo ese radio más grande. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue a la número 6, que si no mal recuerdan, la número 6 es el radio circunscrito del material, que es el máximo radio para asegurarnos que vamos a llevarnos todo el material. Entonces, vamos a poner un bucle que dice que mientras la número 7 sea menor, recordemos que es un radio, sea menor o igual a la número 6, que es otro radio, hay que hacer el bucle, ¿sí? Entonces, obviamente la número 7, mientras sea menor, el bucle va a trabajar. Establecemos los movimientos para desbastar el sobrante de material en cada profundidad con interpolaciones repetitivas en las acciones del bucle anidado. Entonces, ¿qué hacemos? De donde terminó de hacer la interpolación para dar la forma a la esfera, vamos a movernos a el radio que tenga la variable número 7, ¿sí? Y ahí vamos a hacer una interpolación, ¿sí? Igual con el radio 7, entonces ¿qué va a hacer? Se va a hacer una interpolación. Y luego, al continuar el bucle, esa interpolación va a ir creciendo en tamaño y va a ir interpolando cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue al radio circunscrito que nosotros ya tenemos determinado en el valor de la número 6. Establecemos, por tanto, el contador y el final del bucle anidado. En este caso, el contador va a ser la número 7 porque va a ser el radio que va a gobernar el bucle anidado. Entonces, la nueva número 7 va a ser lo que tenga la número 7 en ese momento, más el radio del cortador por 3/4. 3 veces el radio del cortador es lo que vamos a aumentar en radio para la siguiente vuelta. Y cerramos nuestro bucle. Establecemos los movimientos de posicionamiento para nueva posición en Z dentro de las acciones del bucle principal. Recordemos que el bucle anidado está dentro del bucle principal, por lo tanto el bucle principal todavía está activo cuando se cierre el anidado, ¿sí? Entonces, dentro de las acciones del bucle principal, lo siguiente, una vez que ya se cerró el anidado, es salirse en el eje Z, lo que cortó, que si no mal recuerdan era la profundidad en la variable número 2, y lo que cortó en cada incremento es la variable número 1. Entonces se va a salir lo que le incrementó para que no toque la pieza, y luego se va a volver a mover al punto de inicio para la siguiente vuelta, ¿sí? Del bucle principal. ¿De acuerdo? Número 11, establecemos el contador y el final del bucle principal, ¿sí? Entonces aquí ponemos que la número 2 va a ser igual a la número 2 más la número 1, es decir, que la nueva número 2 va a agarrar el valor que tenga la número 2 en ese momento y le va a sumar
la profundidad de corte, que es el valor que tenemos en la número 1, para agarrar la nueva número 2. Y cerramos nuestro bucle principal. Por último, establecemos la retirada de la herramienta, el regreso al punto de referencia de la máquina y el fin del programa. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos completo nuestro programa. Y la codificación. Entonces, todo esto que les acabo de explicar, pues hay que ponerlo en un archivo de texto, así como está escrito, y introducirlo en la memoria de la máquina para poderlo ejecutar. Vamos a ver. ¿Cómo quedaría la codificación para poder ejecutar este programa? Pues aquí la tenemos, ¿sí? Tal y como se los acabo de explicar. Este archivo lo grabamos en un archivo de texto y lo introducimos a la memoria de nuestro control numérico para que lo pueda ejecutar. Vamos a ver la demostración. Bien, una vez que ya tenemos nuestro programa listo, montado en nuestra máquina, vamos a ver ahora cómo funciona. Aquí ya yo ajusté las coordenadas, su offset de trabajo y su offset de altura, y ya le puse su pieza, ¿eh? Y como pueden ver, aquí tenemos el programa que acabamos de explicar, ¿sí? Las variables que vamos a utilizar y el bucle que vamos a utilizar para ir tallando la esfera, ¿sí? Entonces está listo el programa, lo único que vamos a hacer es ejecutarlo para ver cómo realiza el maquinado de la semiesfera. Vamos allá. Veamos los movimientos que va realizando. Entonces, por cada profundidad en el eje Z, cada vez que se va profundizando, tiene que ir limpiando todo alrededor del bloque de material para ir dando forma a la esfera. Ahí se puede ver la profundidad de los cortes. La velocidad está un poco exagerada para que sea un poco más rápido la ejecución del programa y no nos eh, tarde mucho el video. Podemos observar que ya va apareciendo poco a poco la forma de la esfera. Vamos a detener un momento para observar, ¿no? Si ustedes pueden ver ahí, ya está tomando forma esférica el material, ¿sí? Continuemos. Y fíjense cómo el bucle va repitiendo las operaciones y solamente lo único que va variando es la profundidad del corte. Bien. Vamos a dejar que avance el programa y regresaremos a ver cuando ya lo tenga prácticamente terminado.
Muy bien, regresamos a ver cómo va nuestro maquinado de la esfera. Fíjense que ya vamos avanzando, va en 1,290 de profundidad, va a llegar hasta 2, 2,5, ¿no? Más o menos la profundidad. Entonces fíjense cómo ya la esfera ya va tomando forma. A rotarla un poquito para que la podamos apreciar. ¿Eh? Ya va tomando forma. Y el programa pues es el mismo, solamente que está ejecutando su subrutina en cada una de las profundidades que va agarrando en el eje Z. Y así se va a ir hasta que termine de formar la semiesfera que tenemos programada. Bueno, regresamos en un momento más, ya que casi esté por terminar. Bien, regresamos a la última parte del maquinado, donde ya vemos que está llegando prácticamente hasta el límite que tenemos determinado, que es 2,500. La siguiente pasada se tiene que salir, ¿sí? El programa sigue ejecutándose donde mismo y la esfera, si ustedes se pueden dar cuenta, ya tiene la forma de la semiesfera, ¿sí? Miren, prácticamente la tenemos terminada, está en 2,490. La siguiente pasada, como ya pasó de 2,5, se va a salir, ¿sí? Y ya nos va a dejar terminada nuestra semi-esfera. Este es un buen ejemplo del uso de la macroprogramación para realizar maquinados complicados, eh, y de esta manera hacemos que la propia computadora del control realice los cálculos para calcular las coordenadas de todos los movimientos para cierto tipo de maquinados como este de la esfera. Ya está por terminar. Listo. Terminamos nuestra esfera y fíjense cómo quedó. ¿Mm? Ahí está.